Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hemos llegado a la cuarta bienaventuranza en este día. Y hasta aquí, hermanos, hemos aprendido algunas cosas. Hemos aprendido, hermanos, que la obra de Dios que ha comenzado en cada uno de nosotros nos ha hecho ver nuestra realidad espiritual, nuestra condición delante de Dios. Pero no solamente eso, hermanos, sino lo que Dios ha hecho hasta este momento en lo que estamos estudiando. En la bienaventuranza número 4, la semana pasada la número 3, pero que hoy estamos estudiando aquí el versículo 6. No solamente hemos aprendido, hermanos, lo que Dios ha hecho o lo que Dios hace en los hombres y en las mujeres que ponen su fe en Él, sino que hemos podido ver también, hermanos, la condición no solamente de nosotros mismos, sino la condición de todas las demás personas que nos rodean. Podemos comprender, hermanos, la condición espiritual del mundo donde estamos, del mundo donde nosotros vivimos. A estas alturas, hermanos, nosotros empezamos a comprender y a captar la realidad de las cosas, la realidad espiritual del mundo donde vivimos. Hemos llegado a entender, hermanos, que el gran problema y lo que origina todas estas cosas, los problemas, las situaciones por las que el mundo está pasando y por las que nosotros pasamos individualmente como seres humanos, es el pecado en nuestras vidas. Pero a estas alturas también, hermanos, lo que nos hemos dado cuenta y lo que hemos aprendido también es que hay una solución, que no hay otra solución sino solamente Dios, hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de su Evangelio, el Evangelio de salvación. Hemos llegado a saber, hermanos, que no hay otra manera, hermanos, que no hay otra manera de estar en paz con Dios y arreglar esa situación del pecado en nuestras vidas, sino solamente en Dios, Esta bienaventuranza, hermanos, que leímos ahorita hace unos segundos, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando escuchamos estas dos palabras, hermanos, que el Señor Jesucristo menciona aquí, hambre y sed, inmediatamente, hermanos, viene a nuestra mente la necesidad que todos tenemos, hermanos, básica, fisiológica, física, de nuestros cuerpos. Cuando duramos horas o días sin comer o sin beber agua, inmediatamente sentimos hambre y sentimos sed, ¿no es cierto? Dios nos ha diseñado, hermanos, de una manera tan tremendamente sabia, que ha puesto en nosotros un mecanismo, hermanos, para que cuando nosotros comenzamos a sentir hambre y sed, nuestra mente inmediatamente manda mensaje a nuestro cuerpo de que hay una necesidad en nosotros y que si no la atendemos nosotros rápido, podemos meternos en problemas. Nos avisa, hermanos, nuestro cuerpo que necesita nutrientes, que necesita nutrirse, que necesita alimentarse. Si nosotros no tuviéramos, hermanos, ese mecanismo, por llamarlo de alguna manera, dentro de nosotros, pasarían horas, pasarían días, entonces nosotros no buscaríamos solucionar esa necesidad y lo más seguro es que nosotros moriríamos, o por lo menos nos meteríamos en serios problemas. Pues el Señor, hermanos, utiliza estas dos grandes necesidades básicas de los seres humanos para explicarnos una tremenda verdad, hermanos, espiritual. No solamente para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana reunidos, sino para todo el mundo, hermanos. Esta es una verdad universal
para todo mundo, y que el hombre y la mujer que hasta este momento Dios ha estado tratando con él, tiene la dicha y tiene la bendición de estarse dando cuenta de ello, de que no únicamente tenemos necesidades físicas y materiales en este mundo, hermanos, sino que tenemos una tremenda necesidad de Dios. Que necesitamos a Dios, hermanos, es una realidad diferente para nosotros en este momento que la que teníamos en otro tiempo. Es decir, la necesidad era la misma, hermanos. Todo mundo tiene necesidad de Dios, solamente que algunos no la reconocen, o no la perciben, o no la sienten en sus vidas, porque están muertos en sus delitos y en sus pecados, pero eso no anula que tienen necesidad de Dios. Pero nosotros, hermanos, en este momento tenemos la gran dicha y la gran bendición que Dios nos ha hecho ver esa necesidad y esa condición que nosotros tenemos delante de Él. Ha cambiado nuestra visión, hermanos, nuestra manera de mirar la vida como nosotros la mirábamos en otro tiempo, hermanos. Nosotros, nuestras necesidades que reconocíamos eran otras y sobre de ella íbamos y las buscábamos y nos afanábamos y desgastábamos nuestra vida para poder suplir un montón de necesidades, pero solamente una, la más importante, es la que no íbamos nosotros en pos de ello. Pero hoy, hermanos, hoy Dios ha abierto nuestros ojos. Dios comenzó a hacer la obra en nosotros y nos ha dado esa conciencia en la cual nosotros podemos sentir esa necesidad. Y al igual que cuando tenemos hambre física y sed física y que corremos inmediatamente para suplir esa necesidad, al igual hoy, hermanos, el creyente, el Hijo de Dios, en el que Dios ha estado obrando, también tiene esa necesidad y corre a suplir esa necesidad de Dios. Porque dice aquí esta bienaventuranza, hermanos, en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Añade la verdadera necesidad que nosotros tenemos, hermanos, justicia. Pero no nos equivoquemos, hermanos, porque en este mundo que vivimos, hermanos, todos coincidimos en que hay una tremenda injusticia, ¿verdad? Humanamente hablando. Criminales que entran a la prisión por algún delito y a los días miramos que están fuera de la prisión. Criminales, como dicen, de cuello blanco, que cometen latrocinios, pero miramos nosotros que no tienen consecuencias sus hechos y sus actos. Decía un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, se acordarán algunos de ustedes, hace más de 20 años, 20 y tantos años, un discurso que quedó grabado ahí para la historia, en donde él decía, tomó estas palabras bíblicas y empezó a hablar un discurso y decía, veo un México con hambre y con sed de justicia. ¿Y por qué caló tan hondo ese discurso, hermanos? Porque verdaderamente, humanamente hablando, en aquel tiempo y hoy mirábamos una gran necesidad de justicia. Hay un movimiento, de hecho, en estos tiempos, cristiano, podemos decir, y que habla de la justicia social. Pero no es de esa justicia, hermanos, de la que está hablando aquí la palabra del Señor, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es una justicia que va mucho más allá, hermanos, de lo que les estoy mencionando en esta mañana. La palabra justicia, hermanos, significa literalmente, cuando se menciona en la palabra de Dios, habla del carácter o cualidad de ser recto o justo. El carácter o cualidad de ser recto o justo. No habla, hermanos, la justicia bíblica no habla de hacer actos de justicia. No habla de practicar actos de justicia. Habla de un carácter o de una cualidad en la persona misma
que está en ella, el ser, la esencia de la persona, justa o recta. Y bíblicamente, como lo vamos a mirar en unos momentos más también, vamos a ver, hermanos, que ninguno de nosotros puede llenar estas características de esta justicia bíblica que habla la palabra de Dios. Porque todos nosotros podemos hacer cosas buenas, hermanos, de repente. Podemos hacer alguno que otro acto de justicia, más o menos, hermanos, pero no es nuestro carácter, no es nuestra esencia. Dijo el Señor Jesucristo: si vosotros siendo malos habéis dado buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Nosotros somos pecadores, hermanos, y todos los actos de justicia que hagamos están contaminados por el pecado que hay en nosotros, por el pecado que mora en nosotros. Entonces, esta palabra justicia, hermanos, describe también, o más bien, el carácter de Dios. El carácter de Dios. Porque Dios, hermanos, uno de sus atributos de su carácter es que Él es justo. Y no es un Dios, hermanos, que únicamente hace actos de justicia, sino que Él es justo en sí mismo. Que no necesita Dios, hermanos, ser influenciado externamente para que Él sea justo. Que no necesita ser motivado por nadie para que Él proceda a la justicia, sino que Él es justo en sí mismo. En Números capítulo 14, verso 18, le voy a estar mencionando algunos versículos, hermanos, de la palabra de Dios. Si es rápido para ir para allá, pues qué bueno, pero si no, apúntenlos, hermanos, y aquí los vamos a ir leyendo uno por uno para irnos de una manera más fluida. Números 14, 18 dice la palabra de Dios. Jehová, Números 14, 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Fíjese, aquí miramos por lo menos dos rasgos del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es misericordioso, hermanos, y perdona la iniquidad y la rebelión. Pero fíjese lo que viene enseguida en su carácter justo. Dice: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Quiere decir, hermanos, que Dios es justo, que ama la justicia, que ama la rectitud y aborrece la maldad y aborrece el pecado. Si nosotros podemos imaginarnos, hermanos, humanamente hablando, y cuando miramos una noticia, hermanos, de un delito terrible que se cometió, y que aquella persona que es acusado de aquel delito y que está comprobado que aquella persona cometió ese delito y llega delante del juez y el juez lo absuelve y le da libertad, no nos gozamos ni nos alegramos, ¿verdad? Porque lo libró de muchos años de prisión, o si estuviera en otro país, de que se le aplicara la pena de muerte. Nos molestamos en gran manera porque no se hizo justicia, porque aquel hombre que estaba ahí para hacer justicia no hizo justicia. Pero Dios, hermanos, en su carácter justo dice que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, Dios, hermanos, Dios es justo. Ese es un atributo de Dios. Y a nosotros como seres humanos, hermanos, como creyentes y no creyentes, Dios a nosotros nos demanda justicia, que seamos justos, que seamos rectos. ¿Qué dijimos que significaba la palabra justicia? El carácter o cualidad de ser recto o justo. Dios nos demanda, hermanos, a cada uno de nosotros rectitud y justicia. En Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué nos pide Dios a nosotros, hermanos?
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Mateo capítulo 5, aquí donde estamos, Mateo capítulo 5, versos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo aquí, hermanos? Si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y los fariseos, hermanos? Ellos decían, enseñaban, sabían, pero no hacían. Conocían la verdad, conocían lo que Dios dice acerca de la rectitud y la santidad, mas sin embargo no la practicaban. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo en esta enseñanza? Si vuestra justicia no fuere más que eso, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, si no practican la justicia, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, si podemos nosotros decirlo de alguna manera así, hermanos, hablando primero de una mala noticia, que pudiéramos decir, tenemos malas noticias, hermanos. Porque ¿qué pide Dios de nosotros? Pide una estatura, pide un carácter que no tenemos, hermanos, del cual nosotros carecemos, que no está en nosotros. En Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Se lo repito una vez más, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Le decía hace unos momentos, todos nosotros tenemos de alguna manera a veces actitudes justas, ¿verdad? De cierta manera. Pues aún esas justicias que salen de nosotros para Dios son como trapos de inmundicia. Más adelantito aquí en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermanos, al empezar a mirar esa condición de nuestra vida? Dice el profeta Jeremías, el Señor por medio del profeta Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. A estas alturas, hermanos, de la obra del Señor en nuestras vidas, nosotros nos hemos dado cuenta lo que Dios pide de nosotros, y nos hemos dado cuenta también que no lo podemos alcanzar por nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros, hermanos? Si decimos que el carácter de Dios es justo, que Él perdona las iniquidades, que es misericordioso, pero que al mismo tiempo no da por inocente al culpable, hermanos, como aquel juez que llega al delincuente delante de él, no le puede decir simplemente porque es una persona muy bondadosa, sé que tienes familia, sabes que te voy a dejar libre. No, esto es una injusticia. Por más motivación que tenga en su corazón de hacer algo bueno, es una injusticia, de tal manera que Dios, hermanos, no puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. No pudo haberme tomado a mí, hermanos, un pecador, vil, miserable, merecedor
de la muerte y simplemente tomarme y decirme, ¿sabes qué, Ricardo? Voy a perdonar tus pecados. ¿Por qué? No, pues nomás, porque soy bueno, porque es la esencia de mi misericordia. Si yo supiera un poquito de la palabra en aquel tiempo, Señor, ¿pero qué no eres justo también? Entonces, ¿cómo suple esa justicia que hace falta en nosotros? En Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, resumiendo estos versículos, hermanos, ¿cómo es que Dios, hermanos, buscó hacer misericordia con nosotros sin dejar de ser Él justo? Dios aborrece el pecado y la maldad y la iniquidad. Hermanos, pues Dios castigó ese pecado, esa maldad y esa iniquidad en la cruz del Calvario, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 25, cuando dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta palabra propiciación significa, hermanos, literalmente aplacar la ira de un Dios airado. Dios, hermanos, justamente estaba airado con el pecado del hombre, de tal manera que por justicia, porque Él es un Dios justo, nosotros merecíamos morir. Merecíamos pagar las consecuencias de esos pecados que nosotros cometimos, porque la paga del pecado es muerte, inevitablemente, hermanos. Por eso nosotros no podemos creer en la doctrina de la salvación universal, que simplemente porque Jesús fue a la cruz del Calvario automáticamente todos los seres humanos son salvos, porque aquí habla de una fe. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este canto que cantábamos hace unos momentos, que nuestras hermanas nos guiaban, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay una estrofa, hermanos, ahí en este canto donde dice que la ira de Dios fue aplacada, ¿verdad? Fue aplacada por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en esos hechos, hermanos, en esos actos, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que merecemos morir, que merecemos ser condenados por una eternidad por causa de nuestros pecados, pero creemos también que Dios envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados. Entonces nosotros automáticamente, por medio de esa fe, hermanos, nosotros somos declarados justos delante de Dios. Hay una palabra que usted se va a encontrar con ella continuamente, que es la palabra imputar. Algunos de ustedes la han escuchado, tal vez otros no, pero la palabra de Dios dice que Dios imputó su justicia sobre nosotros. Eso significa que Dios atribuyó a nosotros la justicia de Jesucristo. No una justicia que nosotros teníamos, porque hemos hablado de que no hay justicia en nosotros, sino que Dios en su misericordia, hermanos, castigó el pecado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero la justicia de nuestro Señor Jesucristo fue puesta sobre nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados. La justicia de Jesús es atribuida
a cada uno de nosotros de tal manera que somos declarados inocentes y Dios sigue permaneciendo justos. Entonces, ¿qué es lo que implica esto, hermanos? De que nosotros seamos declarados justos. Cuando alguien está en un juicio, cuando le van a dar su veredicto, ¿qué dice el juez? ¿Cómo declara el jurado al acusado? Declaramos al acusado inocente o culpable. Pues Dios, hermanos, nos ha declarado a nosotros justos. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos, de ser declarados justos a ser hechos justos? La diferencia está en la realidad de nuestras vidas, de nuestras personas, que sabemos que seguimos cometiendo injusticias, que por más que nosotros queremos, hermanos, hacer lo bueno, fallamos. Entonces nos damos cuenta que no somos intrínsecamente justos, hermanos, que no es nuestra esencia y nuestra naturaleza, pero que Dios nos ha declarado justos, nos ha perdonado. Pero a partir de ese momento, hermanos, Dios abre nuestros ojos, abre nuestra conciencia y comienza a haber un deseo en nosotros de ser verdaderamente justos. Empezamos a caminar a partir de ese momento, hermanos, en la obra de Dios en nuestras vidas, en que hay un deseo, hay una hambre y una sed en cada cristiano, en cada hijo de Dios, de ser verdaderamente justo, recto, de carácter recto y justo. Hay un genuino deseo, hermanos, en cada creyente. El Espíritu Santo despierta esa necesidad en cada uno de nosotros. Hablábamos, hermanos, de la comparación que hace nuestro Señor Jesucristo de aquellos que tienen hambre y sed. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos hambre y sed? Cuando nos damos cuenta que tenemos hambre, hermanos, inmediatamente corremos a suplir esa necesidad. En ese diseño natural, maravilloso, hermoso, que Dios hace, hermanos, en los seres humanos en general. Pero el diseño, hermanos, espiritual, en esa nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, ha puesto también en nosotros esa sensibilidad para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que el camino apenas lo estamos empezando, que al mirar nosotros la palabra de Dios y miremos la justicia, la rectitud de nuestro Señor Jesucristo, y que miremos la palabra de Dios que nos dice que nosotros fuimos llamados para que sigamos sus pisadas, que nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de andar como Él anduvo. Entonces, cuando nos damos cuenta nosotros, hermanos, de que no estamos caminando así, de que nos falta mucho para llegar a esa estatura, el Hijo de Dios, cuya conciencia se ha despertado y se ha abierto, comienza a sentir hambre y sed de justicia. Porque no lo somos, hermanos, no somos justos aún. Dios ha empezado una obra en nosotros y estamos caminando cada uno de nosotros hacia allá. Dios nos declara, hermanos, justos en un instante, perdona nuestros pecados en un instante. Es una obra instantánea, hermanos, en cada creyente que entrega su vida al Señor Jesucristo. Pero de ahí en adelante se enfrenta a una realidad, hermano, que me he enfrentado yo, que se ha enfrentado usted. En cada paso que damos en nuestro caminar como cristianos nos damos cuenta que hay una responsabilidad en nosotros de buscar esa santidad, esa justicia a la que Dios nos ha llamado. Hay un deseo, hermanos, de conformarnos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede en cada creyente, en cada genuino creyente, hermanos? Si yo te preguntaría a ti en esta mañana, ¿qué es lo que sucede en tu vida? Cuando tú te das cuenta todavía que eres pecador y que hay una justicia que tú tienes que alcanzar, pues hay un deseo, hermanos, de conformarnos a lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser. En Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, escribió el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es una de las grandes demandas de Dios, hermanos. Os ruego
Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esta vocación con la que nosotros fuimos llamados, hermanos? Fuimos llamados a la salvación. Pues nosotros, el llamado para nosotros es que tenemos que andar a la altura de ese llamado. ¿Qué decíamos hace unos momentos de Jesucristo, hermanos, que le dice a sus discípulos, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Si nosotros no practicamos lo que estamos aprendiendo, entonces con eso nosotros manifestamos en nuestras vidas que no hemos conocido al Señor, que por lo tanto no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, comienza una búsqueda, hermanos, en cada creyente, en cada cristiano. Realmente, hermanos, los que estamos aquí en esta mañana, si somos cristianos, si somos creyentes, hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces en nosotros ha comenzado una búsqueda. La búsqueda de la justicia de Dios. Anhelamos, hermanos, deseamos conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y le buscamos a Él. En Lucas capítulo 19, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras, hermanos, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, nosotros no buscamos a Dios, hermanos, por nuestras propias intenciones, por nuestra iniciativa propia, nosotros no buscamos a Dios. Cuando nosotros nos encontramos buscando a Dios, hermanos, es porque ya el Señor nos buscó a nosotros primero y nos alcanzó, y nos salvó, nos justificó, nos perdonó. Entonces comienza en nosotros una búsqueda. Comenzamos nosotros a buscar al Señor. Una búsqueda diferente, hermanos, a la que nosotros teníamos antes en otro tiempo. Una búsqueda diferente, hermanos, a la que el mundo se encuentra en estos momentos afanado, hermanos, en buscar. ¿Qué es lo que busca, hermanos, la gente de este mundo? ¿Qué es lo que buscábamos nosotros cuando no conocíamos al Señor? ¿Cuál era nuestra búsqueda? ¿En qué nos afanábamos? ¿En qué nos esforzábamos en buscar? Buscábamos tantas cosas, hermanos, pero no buscábamos a Dios. La búsqueda del ser humano, hermanos, es las riquezas, la vanagloria, la fama, el éxito, el dinero, la felicidad, como una meta, ¿verdad? Buscamos ser felices a como dé lugar. Es nuestra meta principal. Yo no sé cómo, pero voy a ser feliz. Quiero ser reconocido por la gente, quiero ser famoso, quiero llegar a tener éxito. En la época de las redes sociales, ¿verdad? Quiero alcanzar el 1,000,000 de seguidores, quiero que la gente me reconozca. Esa es la búsqueda del mundo, hermanos. Pero la búsqueda de cada creyente no es así. Nosotros buscamos la justicia, debemos de encontrarnos buscando la justicia de Dios. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es de que aún dentro del movimiento evangélico, nosotros miramos también, lamentablemente, que hay una búsqueda muchas veces equivocada, que hay una búsqueda con unas motivaciones equivocadas dentro de muchas iglesias, dentro del movimiento evangélico, y buscamos prácticamente las mismas cosas que se buscan en el mundo, hermanos. Dentro de la iglesia buscamos placeres, buscamos felicidad, buscamos éxito. Cuando vamos a la iglesia, cuando las personas van a la iglesia, hermanos, van porque se quieren sentir bien, van porque quieren experimentar una emoción, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia y espero que canten ese canto que tanto me gusta a mí, ese canto que me emociona y que me hace sentir bien a mí. Vamos a la iglesia, hermanos, con la expectativa de poder experimentar algo sobrenatural, para poder sentir ese placer. Fíjese lo curioso, hermanos, cuando estábamos en el mundo, buscábamos experiencias, hermanos, que nos llevaran a sentir cosas que de manera natural no las pudiéramos experimentar.
Aquellos que experimentaron o que experimentamos con adicciones o con cualquier otra cosa, hermanos, venimos a la iglesia y ya no buscamos aquellas sustancias, pero vamos a la iglesia esperando sentir cosas, hermanos, que nos hagan emocionar o que nos hagan sentir un éxtasis sobrenatural en nosotros, pero no precisamente vamos nosotros buscando a Dios, buscando ser mejores, buscando ser rectos, justos, íntegros, santos. Eso es lo que nosotros debemos de encontrarnos buscando, hermanos, en este tiempo, la justicia de Dios. Salmos 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Fíjese la motivación del salmista, hermanos, y el deseo del corazón del salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud. Quiere decir, hermanos, que la justicia nosotros la aprendemos, ¿verdad? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión? Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La salvación es gratuita, hermanos, es por fe. No necesitamos hacer nada para merecer esa salvación. Decíamos, somos declarados justos, somos perdonados, nuestros pecados han sido perdonados, hermanos, en un instante, pero de ahí en adelante, hermanos, es nuestro deber y nuestra responsabilidad buscar ser rectos y ser justos delante de Dios. Y eso nosotros lo aprendemos por medio de la palabra del Señor. Cuando nosotros empezamos a experimentar ese deseo, ese anhelo de pasar tiempo con Dios, de estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, de empezarla a escudriñar, hermano, empezarnos a dar cuenta de lo que Dios demanda para nosotros, y empieza a haber en nosotros un deseo de andar así, de caminar así. Cuando nosotros vamos a la iglesia y existe ese deseo de ir a la congregación y escuchar la palabra del Señor y escuchar las demandas de Dios, que Dios nos dice en su palabra, y que empieza a haber ese deseo, hermanos, de poner en práctica aquella palabra, aquella estatura, aquel parámetro que tiene Dios para nosotros, que no es menos, hermanos, que no es menos que lo que acabamos de describir, un carácter justo y un carácter recto, íntegro en cada uno de nosotros. Debe de haber una hambre, hermanos, en nosotros de ser así, de ser así. Es muy lamentable, hermanos, muy lamentable que nosotros como cristianos, en nuestras relaciones fuera de estas cuatro paredes, en la iglesia, fuera de la iglesia, que nosotros muchas veces no manifestemos, hermanos, rectitud, integridad en nuestras vidas. Que no manifestemos un deseo, hermanos, de ser diferentes al mundo, hermanos. ¿Qué opinión, hermanos, se merece la iglesia, el mundo, de nosotros como creyentes? Al conocernos a nosotros, hermanos, al empezar a tratar con nosotros en la vida diaria, al comenzar a mirar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir. ¿Qué opinión nos merece, hermanos? Se merecen las personas de nosotros cuando miran nuestra manera de vivir. Pueden decir de nosotros que somos hombres o mujeres rectos, íntegros. Pues déjame decirte que no es menos de eso a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos. Obviamente no somos perfectos, hermanos. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto, hermano. Pero yo me puedo dar cuenta, hermanos, yo me puedo dar cuenta cuando alguien está luchando por lograr caminar en ello. Yo puedo ver, puedo percibir la obra de Dios en una persona, en un hombre, una mujer, que a pesar de sus tropiezos, de sus caídas y de sus levantadas, yo puedo mirar una intención, un deseo, puedo mirar que tiene hambre, hermanos, que tiene sed de justicia, que tiene un deseo, que tiene un anhelo y que está procurando en su vida suplir esa necesidad, que está haciendo lo que a él le corresponde en buscar al Señor, buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia. La felicidad, hermanos, el éxito, las riquezas, muchas de esas cosas son añadiduras que trae esa búsqueda de la justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas.
Podemos decir con toda certeza, hermanos, nosotros, que Dios no nos llamó a nosotros para que seamos felices. Que Dios no nos llamó a nosotros, hermanos, para que tengamos éxito. Que Dios no nos llamó para que seamos ricos. Que Dios no nos llamó, hermanos, para que tengamos muchas propiedades. Que Dios tal vez en su misericordia así lo disponga en cada uno de nosotros, en algunos de ustedes o de nosotros. Simplemente son añadiduras a nuestra vida. Porque déjame decirte, hermanos, hay muchas cosas. Y esto es una realidad, hermanos, que tal vez tú puedas decir, oh, que negativo suena esto, que pesimista suena eso. Pero hay muchas cosas, hermanos, que a nosotros nos harían felices, humanamente hablando, que estaríamos contentos con ellas. Pero la realidad, hermanos, de las cosas es que algunas de esas cosas no las vamos a alcanzar jamás. Y si en ello ponemos nosotros nuestra esperanza y nuestra felicidad, entonces vamos a ser los hombres más desdichados del mundo, cuando la palabra de Dios nos dice dichosos los que tienen hambre, porque Dios a lo que nos llamó es a ser justos y rectos, íntegros, delante de la gente y delante de Dios. Entonces hay una necesidad que nosotros comenzamos a tratar de suplir, hermanos, en nuestra vida. Hay una necesidad que nosotros tratamos de satisfacer, y que no la podemos satisfacer de ninguna otra manera, si no es acudiendo a Dios. Primeramente para ser justificados, para ser declarados justos, perdonados nuestros pecados y ser declarados justos. Y después para irnos conformando, hermanos, a esa justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros inevitablemente le necesitamos a Él para poder ser justos. Cuando vemos nosotros nuestra condición, hermano, seguimos fallando, hermano. Queremos ser justos, ¿no es cierto? A veces con nuestros hijos queremos ser justos, ¿verdad? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Inevitablemente no lo logramos a veces, hermano. Queremos ser justos con nuestras esposas, con los que nos rodean, y a veces nos damos cuenta que no lo logramos. Como pastores de congregaciones queremos ser justos, hermanos, pero inevitablemente nos damos cuenta que no lo alcanzamos, que no lo logramos, y eso produce en nosotros una tremenda necesidad, un ansia, un hambre de llegar a ser así. Cuando estamos en nuestra meditación personal, hermanos, cada uno de nosotros, meditando en lo que Dios ha hecho en nosotros y en todo lo que nos falta por recorrer, meditando en ello a través de la palabra de Dios, hermanos, y nos damos cuenta de esa situación, esa condición. El creyente, hermanos, a estas alturas, clama al Señor y le dice al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Haz de mí un hombre justo, una mujer justa, un hombre recto. Entonces estamos hablando, hermanos, que es una práctica. Es una práctica en la cual nosotros tenemos que vivir, que andar en ello. Es algo, hermanos, que yo he estado meditando muchísimo. Cuando uno habla mucho, hermanos, como en el caso de un servidor o cualquier predicador, cuando uno habla mucho, una de las consecuencias es que se enlaza uno, ¿verdad?, con los dichos de su boca, y termina uno dándose cuenta que se tropieza continuamente con sus propias palabras. Entonces yo he meditado y he clamado al Señor, quiero ser justo. Entonces Dios me ha dicho en mi corazón, hermanos, en la meditación de su palabra, empieza a practicar la justicia, hijo mío. Empieza a practicar lo que es justo, porque Dios nos revela en su palabra, nos dice en su palabra lo que es justo, hermano. Yo les comentaba las semanas anteriores cómo uno como hombre a veces es muy dado a veces a ser áspero, ¿verdad?, con nuestras esposas. Entonces Dios me ha dicho, practica, hijo mío, practica eso primero.
No te quieras comer el mundo de una bocanada, practica esa justicia. Y cuando estés ahí delante de tu esposa y venga a ti la palabra de Dios que tú conoces y venga la tentación de fallar a ella, tú sométete a la palabra de Dios y practica la justicia. Eso es alimentarte, eso es comer, eso es saciarte de esa bienaventuranza. Bienaventurados los justos, los que tienen hambre y sed de justicia. Perdón, hermanos, fíjese lo que dije. Bienaventurados los justos, pero no es así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué otra manera vamos a suplir esa necesidad nosotros, hermano? ¿De qué otra manera si no nos damos cuenta de nuestras propias injusticias? No hemos sido llamados a menos que eso, hermanos. Qué tristeza, la verdad, hermano, qué tristeza. En muchas iglesias y donde yo me moví mucho tiempo, hermanos, y por culpa de los predicadores que a veces no hablamos la verdad como debe de ser y hacemos que las personas, que la gente se conforme con migajas, con emociones, con llantos momentáneos, hermanos, con temblores, con experiencias que no van a producir absolutamente nada en sus vidas. Y esa es la búsqueda de muchas personas. ¿En dónde va a haber una convención? ¿En dónde va a haber una campaña? ¿En dónde algo, a ver, porque voy buscando algo, ¿verdad? Que me haga sentir bien. Pero Dios, hermanos, no nos llamó a sentirnos bien. Nos llamó a someternos a su palabra, y su palabra dice que nosotros tenemos que ser justos, rectos, que tenemos, hermanos, que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando uno comienza a hablar así, hermano, de poner énfasis en las demandas justas que Dios ha puesto para nosotros, muchas personas empiezan a invocar el fariseísmo, ¿verdad? Legalismo, son muy legalistas ahí, muy santurrones. Legalistas los escribas y los fariseos que conocían y no hacían. Esos son los fariseos y los santurrones y los legalistas. Hipócritas les llamaba el Señor. Pero nosotros, hermanos, nosotros que conocemos la verdad, que se nos ha revelado y se nos ha puesto la estatura, la medida, nosotros debemos, hermanos, tener esa necesidad y ese deseo de andar así. No es posible, hermanos. No es posible ser creyente, ser cristiano y no sentir esa necesidad. No, es imposible, hermanos, decir que somos hijos de Dios, que somos creyentes y saber que hay una estatura, que hay una demanda y que no nos importa no caminar así, y que no solamente eso, sino que no sentemos el deseo ni la necesidad, porque a veces eso es manifiesto, hermano. Les decía hace unos momentos, yo puedo mirar tus errores, puedo mirar tus fallas, usted puede mirar las mías, pero algo que se puede mirar también es la búsqueda. La búsqueda. Este hombre, esta mujer tiene hambre, tiene sed de justicia, no se conforma, llora, me ofendió y vino bien arrepentido, a lágrima viva, pidiéndome perdón, porque sabía que lo que hizo no está bien. Es una manifestación externa, hermanos, de la obra de Dios en nuestros corazones, visible, hermano. Después de lo que Dios ha estado haciendo en nuestros corazones, comienza a ser visible lo que Dios, hermanos, está haciendo aquí adentro. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque es Dios, hermanos, el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. ¿De dónde salen esos deseos, hermanos? ¿De dónde sale ese anhelo de querer ser mejor? Es Dios, hermano. Es Dios, porque ha estado obrando en ti. Es Dios el que produce tanto el querer, el anhelo, como el hacer. Un versículo antes, el versículo 12 de Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor.
El ser cristiano, hermanos, es una ocupación, algo que nos ocupa a nosotros, que caminamos, que vamos en pos de ello, hermanos, buscando nosotros lo que el Señor pone en nuestros corazones. El mismo salmista David en el Salmo 27, no recuerdo el versículo, pero dice, el Señor ha dicho de mí, buscad tu rostro, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El Señor pone el deseo en nuestros corazones, hermanos, de buscarle, pero somos nosotros los que decimos, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos llegado a veces, muchas veces, hermanos, a la conclusión de que hemos estado llevando una vida cristiana mediocre, hermanos? La palabra mediocre, hermanos, significa a medias. O sea, no nos incomodamos, vamos a un paso, ni le aflojamos ni le aceleramos, a medias, mediocre. Yo he sentido, hermanos, esa condición en mi vida. Pero cuando Dios la pone delante de mí, hermanos, yo voy delante del Señor, porque pone en mi corazón, como el salmista David, buscad mi rostro. Entonces uno se propone en su corazón y dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar, hermanos, la justicia y la santidad, hermanos? Aún esto, hermanos, no se trata únicamente de buscar objetivos o de buscar metas o de buscar cosas, porque es bueno, hermanos, tener metas. De hecho, es la meta de nosotros, ser conformados a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero la mayor necesidad de nosotros, hermanos, es más que buscar la justicia, es buscar aquel que es justo, a Dios. Esa es la principal búsqueda que todos nosotros debemos tener, hermanos. Nos vamos a encontrar que buscando aquel que es justo, caminando en pos de Él, hermanos, dice Isaías 55, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscadme entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, que tendrá misericordia de vosotros y es amplio en perdonar. Hay una búsqueda, hermanos, que nosotros debemos de tener de Dios. ¿Cuál es nuestra búsqueda, hermanos? Como creyentes, como cristianos, ¿qué nos encontramos haciendo nosotros, hermanos? En esta vocación a la que hemos sido nosotros llamados, ¿qué estamos buscando? Somos puros de casa aquí, hermanos, de manera que no me tome por descortés. Pero si yo preguntase, ¿qué hace usted aquí, hermano? ¿Qué hace en esta mañana usted aquí, en esta reunión? ¿En búsqueda de qué viene? Si no hemos venido a buscar a Dios, hermano, realmente nuestro tiempo aquí va a ser un tiempo perdido. Eso es lo que nosotros debemos encontrarlos. Si no buscamos a Dios, hermanos, en lo íntimo, si no buscamos a Dios en nuestro secreto, en lo íntimo, en nuestra búsqueda personal, aquel que es la justicia, al único que nos puede hacer a nosotros justos, hermanos. Si no le buscamos en oración, si no le buscamos en la palabra, si no buscamos su rostro de día y de noche, déjame decirte que tu estancia en este lugar, los domingos por la mañana, va a ser una estancia aburrida. Va a ser una estancia en donde tú, como yo, en algún tiempo deseaba que esto terminara. Porque hemos perdido la meta, hemos perdido la visión, hermanos, de lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a buscarle a Él, a buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Ese es nuestra profesión, nuestro llamado, hermano. Busca a Dios, busca a Dios.
No busques el liderazgo, no busques el ministerio, no busques el éxito, no busques las riquezas. Busca a Dios. Y busca en tu vida personal ser justo y ser recto. Salmo 42, el salmista escribió, 42, 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos de nosotros podemos decir estas palabras, hermanos? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Dios cambia nuestra vida completamente, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, bien como si fuera ayer. Recuerdo que estaba en el taller de la familia, un taller de cuando vivía mi papá. Yo no conocía al Señor todavía. Me acuerdo que yo me iba por temporadas allá a Estados Unidos y me quedaba a vivir prácticamente en ese taller. Y en una ocasión llegó una persona ahí y le dimos posada. Y nos quedábamos él y yo. Yo estaba perdido, hermanos, completamente. Mi búsqueda en el mundo era completamente otra. Pero él tenía cierto conocimiento de la palabra de Dios, entonces ya como a las 8 de la noche empezaba a buscar una estación cristiana. Y a mí me daba un coraje, hermano. Pero coraje dentro de mí. Ya va a empezar a poner sus cosas otra vez ahí, hombre. Porque simple y sencillamente no había ese anhelo y ese deseo en mí, hermano. Si alguien no se ha rendido a Dios, hermanos, no puede haber ese deseo de buscar al Señor con todo el corazón. Estoy hablando de buscar al Señor, hermanos. No de buscar un buen ambiente donde yo pueda estar bien, a gusto, tranquilo. No de buscar un buen grupo, ¿verdad? Donde el pastor hable bien y haya una música bonita y las personas sean amables y donde yo pueda llevar a mis hijos para que crezcan en un buen ambiente. No, estoy buscando de buscar a Dios, hermanos, con todo el corazón. Yo preguntaría en esta mañana, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en esa búsqueda? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, viéndome al lado natural, pasa un día sin comer y no te importa, no haces nada para suplir esa necesidad? Un día, 2 sin comer, hermanos, no los podemos aguantar, mas sin embargo pasamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más días, hermanos, sin voltear nuestros ojos al cielo, sin abrir las hojas de la palabra de Dios y tener una devoción con el Señor, una búsqueda, hermanos, de Dios. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, hermanos, que nos invitan a ir en busca de muchas cosas, en pos de muchas cosas, hermanos. Decía hace unos momentos, hasta medios evangélicos nos invitan, hermanos, nos tientan a buscar a voltear nuestra mirada para otra parte donde no está Dios e ir en busca de otras cosas. Pero hoy, hermanos, el llamado de Dios en este hermoso sermón es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a sentir, Señor, necesito más de ti? Necesito más, no es suficiente con lo que he estado experimentando en mi vida personal.
en mi responsabilidad que tengo como pastor, como esposa de pastor, como líderes. Tenemos una responsabilidad todos delante de Dios. Necesitamos, hermanos, mirarnos faltos, porque faltos estamos. Y llegar delante de Dios y decirle: Señor, necesito más de ti. No es suficiente. No es suficiente. Y no vamos a esperar mucho por la respuesta, hermanos. No vamos a esperar mucho por la respuesta, porque yo no espero mucho por ella, porque yo siento inmediatamente en mi corazón: pues busca más de Dios, en oración, en estudio, en lectura, en congregación, en ministrarnos unos a los otros. ¿En qué está ocupada nuestra vida, hermano? ¿Por qué no tenemos hambre de Dios? Yo llegué a perder el apetito en un tiempo de mi vida terriblemente, hermanos. ¿Por qué perdemos el hambre, el apetito siendo nosotros creyentes? Llegó un tiempo, hermanos, que abría la Biblia y simple y sencillamente no podía penetrar, porque había pasado mucho tiempo que lo había dejado de hacer y quería regresar y me era difícil, me era imposible. ¿Por qué, hermanos? Porque antes de llegar a la mesa aderezada del Señor, en el camino probaba aquí, probaba allá y perdía el hambre de Dios, hermano. El peligro de estar sentado enfrente de la televisión, el peligro de estar enfrente del internet, el peligro de estar en compañías, hermanos, que no nos edifican, el peligro de mirar, de oír, de escuchar, de hablar, hace que perdamos el apetito de Dios. De tal manera que a veces tenemos una iglesia, hermanos, que no conoce a Dios, que no conocemos a Dios, que hablamos de los atributos de Dios, de la justicia de Dios, y no sabemos de qué se trata eso, porque no le conocemos, hermano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El sentir hambre, hermanos, el sentir sed, es una garantía, inevitablemente, de ser saciado. El tener hambre y sed de Dios, hermanos, y llegar a la iglesia, aún con un predicador, hermanos, que no sabe hablar, pero que por sus labios salen versículos de la palabra de Dios y un mensaje que identificamos con la palabra de Dios, identificamos el pan de vida y somos saciados y somos llenados con su presencia. Tenemos hambre de Dios. No me importa, hermano, no me importa si tartamudeas, no me importa si tienes una excelente dicción o si eres una tremenda oratoria. Háblame la palabra, dame pan de vida y voy a ser saciado. ¿Cuántos tenemos hambre verdaderamente, hermanos, de la palabra del Señor? En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, jamás. ¿Cómo vamos a ser saciados, hermano? Dice el Señor Jesucristo: el que a mí viene. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. El Señor Jesucristo, hermano, no se refiere aquí de que el Señor nos va a saciar una vez y ya jamás vamos a volver a tener hambre. Esto significa, hermanos, que continuamente nosotros vamos a estar viniendo al Señor, al pan de vida, y Él continuamente nos va a seguir alimentando, de tal manera que nunca jamás vamos a volver a tener hambre. Porque el día de mañana, hermanos, vamos a venir a Jesús, porque hay así como nosotros comemos y nos saciamos, pero volvemos a tener hambre, así mismo con el Señor vamos con Él y nos saciamos y volvemos a tener hambre y volvemos a ir con Él y nos vuelve a llenar y nos vuelve a saciar. El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, el que pone su fe en mí no tendrá sed jamás, jamás. Le dijo el Señor a la mujer samaritana, le dice: el que beba de esa agua
volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás. A lo mejor nunca te casas, mija, y va a cruzar los dedos. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo, lo tienes todo. A lo mejor nunca vas a ser rico, Manuel. No vas a tener tu propio negocio tal vez de herramientas, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y en una de esas, Dios a lo mejor hasta suple esa necesidad y te da un negocio si así lo quiere Él. Pero lo esencial para nosotros, hermanos, que nosotros necesitamos es a Dios. Pero necesitamos manifestar hambre, tener hambre, hambre de Dios. Ha habido momentos en tiempos pasados en donde se me iba el apetito, hermanos, físicamente hablando, y a mí me daba temor, me preocupaba, porque no es bueno no tener, no es normal.